Buenas noches, de nuevo estamos una semana más aquí en la 8 Mediterráneo, en Sin Distancias, desde Alicante. Nos encontramos pues otro viernes en este maravilloso Salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante y tenemos una visita muy especial que llevábamos ya pues unas semanas deseando que nos acompañara, y es ni más ni menos que José Ignacio Munilla, el obispo de la diócesis Orihuela Alicante. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y encantado de estar con vosotros. De verdad, se lo digo, teníamos muchas ganas de conversar con usted. Bueno, yo también, la verdad es que ha sido unos meses y semanas intensísimas desde la llegada, pero la verdad es que para mí, yo también había escuchado hablar de 8 Mediterráneo desde la distancia, o sea, desde el Cantábrico se oye hablar del Mediterráneo también. Y 8 Mediterráneo tenía noticia vuestra y bueno, pues mira, ¿quién me iba a decir a mí pues que iba a formar parte de esta familia ahora? Fíjese, desde la distancia, y en este programa que nos encontramos es sin distancias. Sin distancia, sí. Pues mira, una paradoja, ¿no? Sí. Pero es cierto, ¿no?, que el mundo de la comunicación tiene esa capacidad de borrar las distancias. Uno llega aquí como obispo de Alicante y se encuentra con personas que te dicen: yo a usted le he conocido desde siempre, y han sido los medios los que borraron las distancias, ¿no? Así Dice, es. para mí es una sorpresa que usted, decía, antes usted era mi youtuber, ahora es mi obispo. Dice, bueno, pues es el milagro de los medios. Así es, un milagro absoluto. Bueno, la semana pasada fue un día muy importante para todos los alicantinos, porque después de 2 años pudimos acudir, ¿no?, con toda devoción y nuestra fe a la peregrina, ¿no?, ese encuentro con la Santa Faz. Fue su primera peregrina. A mí, antes de seguir abordando otras cuestiones, no podía, como buena alicantina que soy y amante, ¿no?, de la Santa Faz, a la que le tengo muchísima devoción, pues no podía dejar de preguntarle por este encuentro, ¿no?, con ella. ¿Cómo fue? Pues yo ¿Cómo lo vivió? tenía mucha expectación, porque me habían dicho, prepárese, que va a haber un momento importante ahí, ¿no? Prepárese. Y la verdad es que sí, me sentí fascinado. Me sentí fascinado primero porque observé que la lluvia, que allí había un chirimiri que parecía que era del País Vasco, eso, ¿no? La lluvia, bueno, pues nos retuvo en sus hogares, a decenas de miles o centenares de miles, no lo sé, ¿no?, de peregrinos que marcharon. Me sentí fascinado. La verdad es que uno de los grandes descubrimientos que he hecho desde la cercanía, ¿no?, al llegar a Orihuela, Alicante, ha sido ver la potencialidad tan grande que existe pues en la religiosidad popular. Ver cómo la fe se ha hecho cultura, la fe se ha encarnado, y claro, eso nos da una potencialidad muy grande de poder tener un diálogo, de poder establecer un encuentro con personas más cercanas y más alejadas, ¿no? La Iglesia siempre está suspirando por llegar a los alejados, ¿eh? Decimos que tenemos que ser una Iglesia en salida, pero claro, ¿dónde practicas eso? ¿Dónde lo llevas a efecto? No es tan fácil, ¿eh? Y la verdad es que, claro, pues esa religiosidad popular, ese encuentro con decenas de miles de personas, que habrá entre ellos pues unos niveles de cercanía a la práctica religiosa muy distintos unos de otros, es una gran potencialidad. Y yo obviamente pues dije, esto es un escenario maravilloso de encuentro, ¿no?, y de redescubrir nuestras raíces. Y dije, bueno, voy a elegir este día para dar una palabra de sentido, ¿no? Y se me ocurrió hablar de la ventana y el espejo, de que la Santa Faz es una ventana, desde la que Dios se asoma a nosotros, y es un espejo desde el que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Y dije, vamos, ¿dónde hubiese encontrado yo un escenario como este para transmitir un mensaje, ¿no? O sea, yo me quedé fascinado porque todo aquello estaba rodeado de alegría, de gozo, de encuentro también entre personas bien diferentes. Vi que la clase política en todas sus pues presencias allí se encontraba, que se borraban diferencias, y dije, qué maravilloso, ¿no?, qué estupendo, ¿eh? Sí, un día, pues, como decía, para todos los alicantinos importantísimo, y que usted vivió por primera vez. 12 años obispo en San Sebastián, ahora aquí en la diócesis de Orihuela de Alicante, desde hace apenas 2 meses. ¿Qué diferencias ha encontrado en el terreno? Bueno, y también antes 3 años de obispo en Palencia, porque esos 3 años, claro, como fueron breves, parece que no están, pero fueron muy importantes para mí, porque yo, vamos, fui nombrado obispo con 44 años, y con 44 años uno le falta quizás rodaje, ¿no? Yo había sido
párroco en Zumárraga, pero no había tenido experiencias de gobierno en la vida de la Iglesia, no había sido vicario, no había tenido puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces, pues quizás pasar de una parroquia de un barrio de Zumárraga a ser obispo es un salto grande, y para mí Palencia pues fue un lugar en el que, bueno, pues me adentré en la complejidad que supone el gobierno de una diócesis, ¿no? Y para mí fue importante. Y aprendí también lo que son los consejos, ¿no? Una diócesis, gracias a Dios, un obispo no está solo, tiene consejos de gobierno que le dan mucha seguridad en la manera de hacer las cosas. Y entonces, bueno, pues parece que una etapa te prepara para la siguiente. Cada paso que damos en la vida te prepara para el siguiente, ¿no? Para mí, esos 3 años de Palencia me capacitaron para ser obispo de San Sebastián. Quizás ser inmediatamente obispo de San Sebastián hubiese sido un poquito excesivo, un poquito excesivo. Requería, ¿no?, esa especie de entrenamiento previo. Sí. Ser obispo de San Sebastián es culturalmente muy distinto de ser obispo de Orihuela Alicante, ¿no? Porque, bueno, aunque nuestra nación es pequeña, España es pequeña, pero vive microclimas bastante diferentes, ¿no? Y la incidencia de la secularización es muy diferente en unos lugares y en otros, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, el norte de España, que en un tiempo fue mucho más religioso que el sur de España, es curioso esto, aquí ha habido como una especie de inversión cultural, el mapa se ha invertido, y en este momento el norte de España está más secularizado, ha perdido más sus raíces religiosas que el sur. Es curioso esto. Sí, esto ha sido obvio y evidente, ¿no? Uno de los elementos de explicación tal vez sea la religiosidad popular, entre otros. Uno puede ser las ideologías, porque las ideologías, cuando se introducen de una manera idolátrica, llegan a arrancar las raíces religiosas del pueblo. Y creo que las ideologías en el norte tienen ese plus de dimensión idolátrica. Quizás en el sur las ideologías, que también existen, pero son más epidérmicas, digamos, más epidérmicas. Sí. Lo que configura más el alma del pueblo es sus raíces cristianas, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un elemento, pero también creo que el elemento de la religiosidad popular, que en un tiempo nos reímos un poco de ella, diciendo que era un poco folclore, un poco algo superficial. No. Es un dique de contención muy importante para que no nos roben el alma. Absolutamente. Para que no nos roben el alma y para entender nuestra identidad, ¿no? Yo creo que eso puede explicar por qué, paradójicamente, pues lugares tan religiosos como en el norte pues podían ser el País Vasco, Cataluña, etcétera, pues en este momento están más secularizados que el sur. En cualquier caso, un obispo tiene que responder en el lugar y el momento en que Dios le pone, ¿no? Hay que florecer donde Dios te ha plantado, que dice, hay que florecer donde Dios te ha plantado. Yo fui muy feliz en San Sebastián, con todos los problemas, fui muy feliz, porque creía verdaderamente que estaba donde Dios me pedía que estaba, ¿no?, que debía de estar. Fui muy feliz. Y también lo estoy siendo aquí, porque, bueno, pues yo creo que no busco... No tengo un plan de buscar pues una especie de perspectiva que yo quiera, no aspiro, ¿no?, a un lugar, no aspiro a ser yo el que configure mi destino. Yo creo que no nos poseemos en propiedad, somos llevados, en la Iglesia somos hijos de obediencia, y eso da mucha libertad, ¿sabes? Mucha libertad de decir, yo... Igual que el nuncio me dijo, tiene que ir usted a Orihuela Alicante, me podía haber dicho a las Islas Seychelles, ¿sabes? O sea, que eso te da mucha libertad. Pero fíjese, en contra de lo que pueden pensar algunos. Sí. Algunos ven la Iglesia y claro, se la imaginan en categorías pues de arribismos o de una empresa en la que uno aspira a ser, tener no sé qué lugar, ¿no? A ver, yo creo que en la Iglesia, si verdaderamente vivimos el espíritu de Cristo, estamos para servir, Y yo igual de feliz he sido en la parroquia del Salvador de Zumárraga, en un barrio de Zumárraga, he sido muy feliz, 20 años de cura, muy feliz. Y lo he sido en Palencia, en San Sebastián aquí, porque yo creo que cuando uno no tiene aspiraciones propias, ¿no?, sino que lo que aspira es a servir a la Iglesia, pues yo creo que eso le da una gran libertad interior. Y eso yo, por la gracia de Dios, lo tengo. Tengo esa libertad interior de San Ignacio de Loyola, que yo le quiero mucho, porque soy Ignacio también, ¿no? San Ignacio de Loyola habla de la santa indiferencia.
La santa indiferencia es que yo no me emperre, que yo no me encabezone, ¿no?, en pretender objetivos que igual no son de Dios, sino que yo estoy abierto a lo que Dios me muestre. Tú ten la indiferencia de que Dios te mostrará el camino y serás feliz en él, ¿no? Eso, yo creo que a mí eso me ha funcionado. Sí, yo creo que nos puede funcionar absolutamente a todos, a Monseñor y a todos ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla, de esta pequeña pantalla de la 8 Mediterráneo. Por lo tanto, el balance de estos 2 meses, absolutamente también positivo, ¿no? Sí. Por lo que dice. Sí, han sido intensísimos. Yo digo que posiblemente sean los 2 meses, ya casi 2 meses y medio, en los 2 meses y medio más intensos de mi vida, en el sentido de que nunca había tenido una agenda tan apretada. La verdad es que es una diócesis muy grande, con muchas realidades, y también pues yo he visto una gran expectativa que requiere la presencia del obispo, y la verdad es que, claro, responder a todo es tremendo, sí, ¿no? Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero también a veces tienes que decir, espérame un poco, dame un poco de tiempo para que llegue, ¿no? Pues claro, son tantas realidades, lugares tan diferentes, porque claro, pues la Vega Baja, Orihuela es una cosa, Benidorm y esa otra zona pues de la costa turística es otra, Torrevieja, pues Elche es otro mundo, ¿no? Alicante, claro, cada uno es cada lugar en la diócesis requiere su atención y su tiempo y su dedicación, ¿no? Entonces, obviamente en 2 meses y medio no se puede llegar a haber cubierto todo, pero creo que era necesario en un primer momento, pues aunque fuese con un poco de desorden, responder a las invitaciones primeras, ¿no? Y bueno, pues aunque sea un poco de una manera atropellada, pero lo estamos haciendo, ¿eh? Sí, sí. Tuvo una gran acogida, una grandísima acogida en el mes de febrero, ese día, ¿no?, que marcará un antes y un después en su vida. ¿Qué recuerdo tiene de...? Bueno, la verdad es que fue un día inolvidable, un día inolvidable, la verdad es que fue entrañable también el escenario cultural, histórico en el que acontece esa entrada, que conste que yo me había entrenado en San Sebastián, dije, sí, a ver cómo se sube uno a un caballo, allí me había entrenado en la hípica de San Sebastián. ¿Sí? Sí, fui a la hípica de San Sebastián. Allí monté una yegua que se llamaba Chispa, y aprendí a montar como se monta aquí, ¿no? Y porque, claro, pues que hay que unos rudimentos mínimos, digo, a ver cómo me monto yo en la mula de San Sebastián, iba a decir, en la mula de Orihuela, Y me acuerdo que envié un mensaje a redes sociales que decía, entrenando con Chispa en San Sebastián para montar a Bartola en Orihuela. Y bueno, la verdad es que nos reímos mucho. Me acuerdo que el vicario general de la diócesis de Orihuela Alicante, cuando vio el mensaje que yo mandé, claro, como había montado una yegua y después en Orihuela iba a montar una mula, decía, no, me mandó un mensaje que decía, hombre, pero es que Chispa parece la prima rica de Bartola, decía, ¿no? Bueno, nos reímos mucho, pero en medio de ese humor yo observé un pueblo con el alma radiante, ¿no? Un pueblo que tenía esperanza, que deseaba, tenía realmente hambre y sed. Y yo dije, aquí hay hambre y sed, Eso me fascinó, ¿no? Me fascinó ver, y le pedí mucho a Dios, ¿no?, responder a ese reto, porque cuando ves un alma tan pura, tan abierta, ¿no?, que pide que tú les pastorees, yo al Señor le pedí, a ver, dame la gracia de responder a esta llamada, dame la gracia de la santidad para que sea un pastor conforme a su corazón, Y puedo decir que aquello no fue un día folclórico, porque lo que he visto posteriormente responde a aquel momento de gracia, responde a ese momento de gracia. Creo que también ha coincidido que mi llegada pues ha tenido lugar tras la salida, bueno, no sabemos muy bien si hemos salido o no hemos salido, pero bueno, tras una nueva fase en el momento de la pandemia, en el cual hay un deseo muy especial, ¿no?, de poder expresarse, porque durante mucho tiempo hemos un poco reprimido nuestro deseo de expresión, ¿no? Y entonces también la llegada del obispo creo que responde a ese nuevo momento en el que tenemos que aprender a no quedarnos paralizados, a convivir con esta situación, a convivir con la situación sin que la vida de la Iglesia se vea afectada, porque en un primer momento no supimos muy bien con qué nos enfrentábamos, y muchas realidades de la vida de la Iglesia se quedaron paralizadas, y eso no puede ser, puede ser, porque
la evangelización es prioritaria, y entonces pues creo que también la llegada del nuevo obispo es un momento para decir, a ver, hemos aprendido un poco, ¿no?, a bailar bajo la lluvia, y entonces tenemos que afrontar esta situación, bueno, pues con el paraguas puesto si hace falta, pero ¿no? Como en Santa Faz. Esto es, pero sin asustarnos, ¿no? Y bueno, por eso creo que este momento también responde a ese deseo grande, ese deseo grande de retomar la vida de la Iglesia. Dice que la evangelización es prioritaria y sin lugar a dudas lo es, y las nuevas tecnologías, las redes sociales tienen un papel muy importante en esto. ¿Cómo se ha adaptado la Iglesia a todo este nuevo escenario? Bueno, también habría que distinguir quizás lo que son las comunicaciones institucionales, que evidentemente las tenemos, tenemos nuestros equipos de comunicación institucional, pero también es cierto que quizás la comunicación hoy en día, la comunicación principal, paradójicamente, la que más incide, la que más llega, la que es más efectiva, al final no es la institucional, sino curiosamente muchas veces se quiere comunicar con personas más que con instituciones. Es curioso que igual tendrá más seguidores en redes sociales un futbolista del Madrid que el club del Real Madrid. El club tendrá mucho menos y el futbolista tendrá mucho más. Se caracteriza también, ¿no?, yo creo que la comunicación de nuestros tiempos por ser muy personal. Entonces, yo creo que también en eso habrá carismas, no todo el mundo tendrá el mismo carisma de hacerse presente en la comunicación de una manera y de otra, pero creo que tenemos que ser complementarios y las redes sociales sin duda son un lugar de encuentro, ¿no?, de encuentro con el hombre de nuestro tiempo. Creo que hay una parte importante de la población que no que es usuaria, sino que vive en ese continente, en ese continente. Yo pues en Radio María tengo un programa radiofónico que precisamente tiene el nombre de Sexto Continente, que parece que quiere recordar que igual que pues pudimos vivir hace 5 siglos la evangelización pues de un nuevo continente en América, ahora estamos llamados a evangelizar un nuevo continente en el que vive mucha gente y vive en ella, vive más en el Sexto Continente que en el primero o que en el segundo, vive ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que pues que hay que estar presente y es una forma, ¿no?, de testimoniar. Uno es lo que es y lo muestra con naturalidad allí ante el mundo que tiene pues en el camino de su vida. ¿Fue el Papa Benedicto quien habló de ese Sexto Continente? Sí. Él fue el que acuñó esa expresión. Él dijo, tenemos que evangelizar un nuevo continente, ¿no? Y todos somos conscientes de que él no es un hombre tecnológico. A ver, no, Benedicto XVI es un hombre de libro, ¿no? Y ni tampoco es un hombre tecnológico Papa Francisco. Pero ellos, sin haber tenido ese carisma, son conscientes de que hay que cuidar ese carisma, hay que cuidarlo. Entonces yo creo que no todo mundo tiene que hacer todo, pero obviamente esa presencia ahí es clave, ¿no? YouTube, por ejemplo, se ha mostrado una herramienta muy potente a lo largo de toda esta pandemia para mostrar, para llevar adelante la tarea de la predicación del Evangelio. Ay de mí si no evangelizare, ¿no? Y creo que, por ejemplo, se ha mostrado una herramienta muy eficaz y que además yo creo que hay un antes y un después en la implosión acontecida en el momento de la pandemia para elegir esa forma de comunicación, aunque luego también somos conscientes de que Instagram, Twitter, Facebook ofrecen pues yo le suelo llamar a veces pues una especie de comunicaciones rápidas, unas incursiones rápidas de comunicación, mucho más breves, mucho más escuetas, pero que permiten abrir boca. Abrir directas, boca, ¿no? Sí, abrir boca, hacer como una pequeña lanzadera, ¿no? Hago una lanzadera con algunas pequeñas proposiciones y obviamente respetando el ritmo de las personas, de que algunos sean invitados a sentarse a la mesa, ya de una manera un poco más, y esa sentarse a la mesa igual ya es una reflexión en YouTube, O sea, yo creo que hay que distinguir entre un picoteo, entre sentarse ya a la mesa, entre poder tener distintos niveles de comunicación, ¿no? Pero todo ello obviamente al final tiene que ser completado con el encuentro personal, ¿no? Pero paradójicamente es mucho más fácil que con las personas alejadas
nos encontremos primeramente en ese mundo de las redes, antes de que nos encontremos en el tú a tú, en el tú a tú, que igual uno ha podido necesitar un recorrido largo, ¿no? Largo de vencer las resistencias hasta llegar a decir, hoy voy a ir a la iglesia, hoy me voy a encontrar con alguien a quien le conocí en el sexto continente, pero ahora paso a conocerle personalmente. Creo que hay un itinerario, y en ese itinerario cada uno, ¿no?, pues tiene que descubrir de qué manera Dios le sale al paso de su vida. Monseñor, si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y continuamos enseguida conversando con usted aquí en Sin Distancias. Y continuamos en Sin Distancias con Monseñor, con José Ignacio Munilla, que como bien saben es el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, concediendo pues su primera entrevista aquí en la 8 Mediterráneo en Sin Distancias. Y estábamos hablando justo antes de publicidad de las redes sociales, de la importancia que tienen, y yo no puedo dejar de paso, ¿no?, esa foto que tiene usted en Twitter de Munilla, de niño, de comunión. Con pelo y flequillo. Con pelo y flequillo, pero en un momento muy importante porque es la primera vez, ¿no?, que tenemos contacto para todos, la primera vez es muy importante porque tenemos por primera vez, como decía, contacto con el sacramento de la Eucaristía, y yo quería preguntarle al obispo cómo era ese niño, José Ignacio Munilla de niño, cuando tomó la comunión. A ver, José Ignacio Munilla tuvo un regalo muy grande, ¿no? Tuvo un regalo muy grande en su familia. Yo hice la comunión con 6 añitos y además con mi hermano. Tengo un hermano sacerdote, también sacerdote, que tiene un año más que yo, al cual os vais a reír. Nuestros padres le hicieron repetir parvulitos para que fuésemos siempre los dos juntos. O sea, él repitió parvulitos y a partir de ahí fuimos juntos en la vida, ¿no?, de lo que son las cosas, y por lo tanto hicimos juntos también la primera comunión. Tuve una gran suerte, ¿no?, de poder compartir con un hermano pues toda la vida, y hoy en día, pues él siendo sacerdote, pues además él ha sido el director de Radio María, y él también a mí me ha introducido a muchas cosas. Entonces, volviendo a la primera comunión, voy a decir que con 6 añitos yo era muy consciente del don que recibía. Recuerdo con un cariño inmenso que antes de hacer la comunión, cuando nuestra madre, que falleció hace 2 años y medio, cuando nuestra madre comulgaba y se ponía de rodillas, yo tenía el privilegio a veces de que ella me ponía, yo estaba de pie, ella de rodillas, me ponía junto a su oído, yo ponía su oreja en su boca y ella musitaba sus oraciones de acción de gracias a Jesús porque había comulgado, y yo tenía el privilegio de escucharla, de cómo ella daba gracias a Jesús porque había comulgado. Y la verdad es que eso era un lujo, ¿no?, que tu madre te introduzca en su oración, que tú seas como testigo, si estuvieses allí presente en la relación de ella con Dios, ¿no? Entonces creo que tuve ese don de tener esa preparación, y con 6 añitos ¿se puede hacer bien la comunión con esa pequeña? Pues yo creo que sí, porque además al Señor le encanta, ¿no?, la inocencia de los niños, y obviamente, pues yo por eso se me ocurrió, dije, a ver, ¿qué foto pongo para el Twitter? Y yo dije, a ver, voy a poner la de la primera comunión, porque desde entonces ya mejorar ya no hemos mejorado, ¿eh? O sea, bueno, que este ha sido el momento, ¿no?, más puro de la vida, y lo recuerdo con un cariño inmenso. Es una foto muy bonita, de verdad que sí. Tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram. Bueno, yo la verdad es que utilizo las redes sociales de una manera que seguro que aquí un profesional me diría que es una manera un poco paleta, en el sentido que mando el mismo mensaje a las 3 redes. Supongo que eso desde el punto de vista un poco de la especificidad, etcétera, no sería lo aconsejable, pero la vida da de sí lo que da de sí. Entonces yo suelo diariamente decir, bueno, una reflexión, ¿no? Venga, y entonces para mí es un momento de descanso, de decir, voy a enviar una reflexión del día, pero eso sí, mando la misma a los 3 lugares porque eso me abrevia mucho el tiempo, Sí. Y aunque no pueda seguir después interactuando, porque no te lo permite la vida estar interactuando con las redes sociales, pero sí me permite pues decir al mundo, ¿no?, pues una palabra, y yo creo que de la abundancia del corazón habla la boca, y nuestro mundo, sobre todo, yo creo que
está abierto al género testimonial, es el hacia lo que somos más permeables, ¿no? Y procuro, por lo tanto, ¿no?, que también nuestra comunicación tenga ese género. Uh-huh. La verdad que una visión muy acertada la suya, el tener esa presencia, ¿no?, en las redes sociales. Hablábamos de la importancia que tienen, también de los peligros y de los riesgos, pero es necesaria, ¿no?, que la Iglesia esté ahí para llegar a todas partes, ¿no? Sí, y aprender a discernir, ¿eh? Voy a volver de nuevo a San Ignacio de Loyola, ¿eh? San Ignacio de Loyola tiene una frase que dice: en tanto y cuanto, en tanto y cuanto las cosas nos ayuden, aprendamos a servirnos de ellas. En tanto y cuanto comiencen a ser un obstáculo para nosotros, tengamos la libertad de saber prescindir de ellas, ¿no? Yo me atrevería a decir que las redes sociales son un buen siervo, pero un malísimo señor, ¿eh? Entonces esa es la paradoja, ¿eh? Las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un buen siervo porque nos dan una oportunidad, ¿no?, pues muy grande de comunicar, en mi caso de evangelizar, ¿eh? Un malísimo señor porque estamos siendo testigos de que se sufre mucho, de que crean adicciones, de que están haciendo también que en el seno de las familias a veces vivamos pues en una burbuja aislados en ella, porque a veces, si me permites, voy a comentar un mensaje en redes sociales que me hizo mucha gracia, que lo vi la semana pasada, que celebramos el domingo anterior, el Día de la Madre, y entonces allí vi un mensaje en redes que decía: mamá, prepárame la cena, tú prepara la cena mientras que te felicito el Día de la Madre por redes sociales, ¿no? Y entonces decía, a ver, es que a veces nos salimos de la realidad, ¿no?, para entrar en las redes sociales. A ver, voy a ayudarle a mi madre a hacer la cena, ¿no? Tú prepara la cena mientras que yo te felicito por redes sociales. Un momento, ¿eh? También las redes sociales tienen que ser gobernadas y tienen que ser racionalizadas, sin permitir que nuestras relaciones personales queden tocadas, porque la paradoja es que las nuevas tecnologías de la comunicación a veces sirven para acercar a los distantes y para alejar a los cercanos. Así es. Entonces ahí tenemos un problema. Hay que encontrar el término medio, ¿no? Porque lo mismo que te acercan, te pueden alejar. En tanto y cuanto, ¿no?, que es la expresión de San Ignacio. Ese discernimiento es necesario. Qué importante la familia, porque gracias a la familia somos lo que somos. A mí me gustaría saber el papel que ha tenido la suya. Hablaba antes de su madre, ¿no?, de ese momento casi mágico, ¿no? Sí. Pues yo creo que ha sido una relación, sin duda, sin esa familia en la que yo he descubierto la fe, difícilmente hubiese podido recibir, ¿no?, pues la llamada al sacerdocio. Pero también voy a decir otra cosa, ¿no?, que igual de esta no solemos ser tan conscientes. Después, cuando uno es llamado al sacerdocio, y además en nuestro caso fuimos 2 hermanos, ¿no?, somos 3 hermanos y los dos chicos sacerdotes. Bueno, curiosamente una familia, aunque sea cristiana, cuando sus hijos dan el paso al sacerdocio, la familia se implica mucho más. Y yo vi a mis padres, pues cuando nosotros ya fuimos sacerdotes, volcados, ¿no?, en la vida de la Iglesia. Y ahora tengo recuerdos increíbles de cómo ellos incluso iban de cocineros a los campamentos que hacíamos con los jóvenes. Y me acuerdo que fuimos a las Jornadas Mundiales de la Juventud a Polonia, con el Papa Juan Pablo II, y me acuerdo que nuestros padres fueron como cocineros de 3 autobuses, de 150 jóvenes, iban de cocineros de 150 jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que esa relación entre unos padres cristianos y unos hijos sacerdotes, muchas personas yo creo que ni la imaginarían, porque hay que ver en los líos que les metimos, ¿no? Y ellos gozosamente se metían en ellos, ¿no?, porque participaban también del ministerio de sus hijos. Participaban del ministerio de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos los llevó. He tenido la suerte de... Nuestro padre falleció hace bastante, pero nuestra madre, yo he tenido suerte de que viviese conmigo. Hasta hace 2 años, ha comentado. Ha vivido conmigo, y eso fue un regalazo, ¿no?, que yo haya podido ser obispo de San Sebastián, pues viviendo con mi madre, ¿eh? Y además voy a decir una cosa, que he visto como el pueblo de Dios, cuando te ve con tu madre por la calle, o ir al mercado a comprar y a cogerle la cesta a tu madre, a la gente le encanta, ¿eh? A la gente le encanta verle al sacerdote con su madre. Sí, porque ve su lado humano,
entiende también que él es lo que es porque ha sido hijo de esa madre. Fue el Papa Francisco quien, ordenando obispo auxiliar a un sacerdote de Roma, en el momento en el que le puso el anillo en el dedo en la ceremonia, le dijo, porque el Papa es así de espontáneo, en plena ceremonia le dijo: recuerde que debajo de ese anillo episcopal están las alianzas de sus padres. Le dijo esa expresión no conmovedora. Usted recuerde que debajo de ese anillo episcopal están las alianzas de sus padres. Sin ellos usted no hubiese recibido el don de la fe, sin ellos usted no hubiese podido, ¿no?, vivir ahora pues este ministerio que la Iglesia le encomienda. Yo soy testigo de eso. A mí me ha encantado esta conversación que hemos tenido con usted, porque hemos podido conocerle de una forma más personal, más cercana. Ha compartido con nosotros vivencias que yo creo que alguna de ellas, como lo que ha comentado de su madre, nos ha emocionado, nos ha llegado. Y bueno, pues yo, no sé, le invito, le emplazo para otro programa, para que podamos seguir conversando de más asuntos pues importantes sobre la vida. Lo haremos sin duda, que no hemos hecho más que empezar la andadura. Sí, esta ha sido una primera toma de contacto. Para despedirnos, pues a mí me gustaría que mandara un mensaje a todos sus fieles, ¿no?, aprovechando las cámaras de la 8 Mediterráneo. Bueno, pues encantado. Lo primero, agradeceros también la posibilidad de enviaros a todos un mensaje. ¿Y qué mensaje? Pues de esperanza. Yo creo que estamos en un momento duro en la vida de la Iglesia. No voy a ocultar las dificultades, basta ver la que está cayendo, como se dice, ¿no? Somos conscientes de que la secularización avanza, pero creo que también es una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, y creo que es una oportunidad de testimoniar pues la absoluta originalidad del hecho cristiano. Yo creo que precisamente ahora el hecho cristiano es más llamativo que nunca, pues porque quizás reluce más frente a un pensamiento único, secularizado, materialista, que casi parece que es preponderante y que todo es más de lo mismo, excepto el hecho cristiano, que verdaderamente es singular, contracultural, y creo que, por eso yo os digo, estoy convencido de que el reino de Dios, a pesar del momento difícil, ¿no?, que vive nuestra sociedad de pérdida de raíces cristianas, estoy seguro que el reino de Dios se va a abrir paso. Entonces os animo a todos a tener esperanza, porque al final vence el que persevera, vence el que persevera. Y entonces os animo a la perseverancia y a tener esperanza y a sed alegres, ¿no?, y a no perder la alegría en medio de este momento de crisis que vivimos. Muchas gracias. Gracias, Monseñor, por habernos acompañado. A ustedes les digo que nos vamos, que ya se ha acabado el programa, pero les recuerdo que el próximo viernes, a partir de las 9:15, seguimos aquí, haciéndoles compañía sin distancias.